¿En qué momento un proyecto político que toda la vida fue minoría? ¿En qué momento un proyecto político que toda la vida se la tuvo que guerrear en contra de la élite, del establecimiento político y de los partidos grandes y poderosos? ¿En qué momento un proyecto político que realmente tuvo que hacer cualquier cantidad de sacrificios para tener garantías, hoy exhibe tan poca empatía y entendimiento por los partidos minoritarios aquí? El presidente Gustavo Petro seguramente cuando fue senador hubiera votado negativo a la propuesta de reforma política que hoy como presidente radica el Congreso de la República. ¿Por qué lo digo? Ustedes pueden encontrar en el debate de octubre del 2018 la intervención del entonces senador de la oposición, Gustavo Petro, señalando que los dos principales defectos de la reforma política de Iván Duque era, primero, que era un castigo a las minorías y dos, que mantenía la elección politizada de los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Y estos son los dos principales defectos que tiene la propuesta de reforma política que ha radicado el gobierno ahora del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República. Indudablemente la primera pregunta que surge ante cualquier reforma es ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Eso ordena, le da la coherencia al resto de artículos, a la filosofía misma del proyecto. Queremos una reforma política para acabar las peligrosas minorías que hoy se pueden volver mayorías. Eso solo ocasionaría violencia. Todas las veces que en Colombia, en su historia, se ha querido usar un poder mayoritario para exterminar una minoría, la respuesta no ha sido sino 2 siglos de guerras permanentes. Yo también me sumo a la petición de mi colega Jaime Raúl para que esta proposición, que también la hemos presentado nosotros, se vote por aparte. Presidente David Racero y ministro Prada, la democracia no puede ser la tiranía de las mayorías. La democracia se define sobre todo en el respeto y las garantías a las minorías. Y el poder es un ratico y la política es un péndulo. Y si hoy estamos acá, a lo mejor en 4 años el péndulo se va otra vez para el otro lado o no sabemos qué pueda pasar. Entonces, por favor, no tiene ningún sentido que nos volemos el porcentaje del 15%, porque lo que podría pasar, imagínense este absurdo, me perdonan aquí el Partido Liberal y Conservador, pero imagínense estos dos partidos en coalición para las próximas elecciones. Eso arrasaría para siempre con los partidos minoritarios, por favor. Primero, ¿por qué digo que es una reforma en contra de las minorías? La democracia colombiana tiene pocas garantías para las minorías, pero una de las que tiene y que esta reforma elimina es que ahora se va a permitir que los partidos que tengan más del 15% de la participación en las corporaciones, en el Congreso, en la Asamblea, en el Consejo, hagan listas entre ellos. Esto va a implicar una avalancha de votos de las grandes casas electorales y va a aplastar a las minorías, ya sea por la imposibilidad o por la inviabilidad política de conseguir una curul, o ya sea por las dificultades que además impone, segundo, las listas cerradas que ya Daniel Carvalho ha expresado muy bien lo críticas que son. Esta plenaria va a determinar el rumbo. Claro que se puede ir hacia extinguir minorías, ya nos expresaremos obviamente en contra. Indudablemente, si no hay voto preferente, no hay campañas individuales, hay campañas partidistas de movimientos o de grupos significativos de ciudadanos. Eso per se eleva la calidad de la política en Colombia, la eleva. Claro, puede haber partidos que se dediquen a comprar votos, no es que se elimine por completo el mecanismo, ya lo veríamos, esto sí tendría que ir a la primera visión de si se piensa arrasar minorías, con mirar una reforma constitucional desde el punto de vista de la coyuntura. Por eso nunca estuve de acuerdo con la reelección allá cuando alguien se beneficiaba con la reelección en el mandato. Cuando se hace un ejercicio como mandatario, lo mejor es no hacer normas que lo beneficien a uno. No debe ser pensado una reforma constitucional para el ya, sino para las décadas que están por venir, en donde hoy los gobernantes pueden ser mañana oposición, y hoy la oposición puede ser mañana gobernante. Entonces, permítanos, a quienes estamos alzando la voz, permítanos, por favor, presidente, votar esta proposición por aparte. Es un gesto de respeto a su propia historia, a la historia política de lo que hoy es el pacto histórico, que está compuesto de tantos movimientos que por tantos años se lo guerrearon desde las minorías. Es el mínimo gesto de respeto con quienes hoy son minoría que permitamos votar esta proposición por aparte. Gracias, presidente. Pero
Pero esto no es lo único que trae la reforma. La reforma mantiene la elección politizada de los integrantes del CNE. Aquí, junto con el doctor de la calle, Ariel Ávila y muchos otros congresistas, presentamos una propuesta que aquí se hundió en el Congreso, en el Senado de la República, para modificar la elección del CNE. Colombianos, colombianas, ustedes pueden creer que el CNE, que en teoría nos juzga a nosotras y a nosotros los políticos, son además nuestros compañeros de partido. ¿Sabían que los elige el Congreso de la República? Son juez y parte. Obviamente que nunca van a ser imparciales frente a las decisiones que se toman, pero ¿saben qué es lo peor de todo esto? Que como esto no se modifica en la reforma política, ni siquiera vamos a quedar minorías para poder hacer esta crítica en los órganos legislativos. Compañeros y compañeras del pacto, les quiero recordar que ustedes también vienen de ser minorías. Yo estuve con ustedes en la oposición cuando ustedes fueron minoría, y cuando uno prueba realmente qué tan democrático es, no es cuando es minoría, sino cuando es mayoría, cuando es gobierno. Y de no haber sido por esa cláusula del 15%, muy seguramente ustedes hoy no podrían estar donde están, cosa que yo celebro. Yo voté por este gobierno en segunda vuelta, pero como tal me corresponde advertir que esta es una reforma contra la democracia, que no va a resolver los problemas de corrupción y que sí le cierra la puerta a las minorías. Otro elemento que nos interesa aquí que tengamos en cuenta es el Tribunal Electoral. Porque de nada sirve un mecanismo relativamente bueno de ejercicio de la política si el que escruta elige. Y entonces viene una discusión que el Tribunal Electoral sea jurisdiccional, es decir, pertenezca al Poder Judicial. No elegido por el Congreso ni por sus fuerzas políticas. Como autoridad electoral, con la fuerza suficiente para realizar incluso las investigaciones sobre delitos electorales, la compra del voto. Y entonces se trata de garantizar el ejercicio de los gobiernos, pero también el ejercicio de las oposiciones. Sepan ustedes que en algún momento de la historia de Colombia, quizás más cerca que nunca, la mayoría de este Congreso va a ser diferente a la que hoy hay. Y los que hoy son mayoría se volverán minoría, porque a mí sí no me gustaría ser gobernante y tratar mal a mi oposición en ese momento. Esa oposición debe tener garantías, o al que sea el gobernante o la gobernante de Colombia. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.